Vale, muchachos, como seguíamos les comentaba que íbamos a hablar sobre las partículas subatómicas. Eh, Hay partículas subatómicas que a este nivel no nos interesan mucho, que son los quarks, están los bosones, están los neutrinos, están los hadones, pero ahorita principalmente nos interesa conocer sobre los protones, neutrones y electrones. El núcleo del átomo, nuevamente vimos que ya este no es el modelo con el que trabajamos en la actualidad, pero sí es el modelo que nos va a ayudar a ejemplificar un poco más lo que queremos ver cuando hablamos de partículas subatómicas, y pues yo creo que les funcionará bastante bien para verlo de esta forma. En el núcleo encontramos los protones y los neutrones, que como ya habíamos visto, los protones son las partículas de carga positiva y los neutrones son las partículas de carga neutra. Y a su alrededor vamos a tener los electrones, que son de carga negativa. Eh, Aquí conseguimos más o menos cuál es la masa de los protones y neutrones. Podemos ver que la masa de un electrón es muchísimo menor a la masa de un neutrón o de un protón. Además que la masa de un protón y un neutrón es igual. Por eso pueden interactuar en el núcleo sin mayor problema. También cabe mencionar que nucleones son todas las partículas que se encuentran en el núcleo de un átomo. Si no estamos distinguiendo entre protones y neutrones, los llamaremos simplemente nucleones. Ahora pasemos a hablar de las propiedades de la materia. Toda la interacción de los electrones con los protones y los neutrones, la ausencia de electrones, que haya más electrones, que los átomos se encuentren en redes cristalinas, que se encuentren en posiciones distintas, que haya espacios vacíos en estas redes cristalinas, que de pronto tengamos un átomo de otro material metiéndose en los espacios vacíos de un material con una estructura más grande, van a afectar las propiedades de la materia. Y vamos a definir primero las propiedades de un material como la serie de características que determinan el comportamiento de ese material ante las acciones físicas, químicas y mecánicas, siendo dichas propiedades los que diferencian un material de otro y lo que determina que un objeto esté fabricado de un material determinado. Primero tenemos la dureza, que es la resistencia que pone un material a dejarse rayar por otro. El más duro de los materiales es el diamante. Los diamantes solo se pueden rayar con otro diamante, y para poder medir la dureza de un material utilizamos la escala de Mohs. Es una escala que va del 1 al 10, correspondiendo la dureza 10 a la del material más duro y la 1 a la del material más blando. La permeabilidad es la capacidad que tiene un material para que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. Un material es permeable cuando deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado. Es impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. Tengamos como ejemplo una esponja, es increíblemente permeable, mientras que tal vez un mantel de plástico es impermeable porque si acaso llega a dejar pasar una cantidad de fluido, es una cantidad muy pequeña. Esto está relacionado a otra de las propiedades del material, que es la porosidad. La porosidad es la capacidad de un material de absorber líquidos o gases. Puede referirse a cualquier superficie, como por ejemplo es la porosidad de la piel, o la porosidad de una tela, o la porosidad de una piedra. Si hablamos de una piedra pómez, por ejemplo, estaríamos hablando de una piedra increíblemente porosa, mientras que si hablamos de una obsidiana, estamos hablando de una piedra que es mucho menos porosa. La rugosidad es el conjunto de irregularidades que posee una superficie. La mayor o menor rugosidad de una superficie depende de su acabado superficial. Esto es un concepto que va a ser importante sobre todo cuando estemos trabajando asuntos de fricción, porque cada superficie tiene un coeficiente de roce distinto, y mientras más rugoso sea, pues mayor va a ser su coeficiente de roce, y la fricción va a ser una fuerza que va a influir más en el movimiento de un sistema. Ahora, la conductividad eléctrica es la propiedad de todo elemento que tiene la facultad de conducir la electricidad. Esta propiedad física se basa en la capacidad de los elementos de conducir la corriente eléctrica a través de ellos mismos.
Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Ahora pasemos a hablar de los estados de la materia. Hay muchos estados de la materia. De hecho, dependiendo de cuál sea la escuela de pensamiento que tengamos, podemos encontrar 25 estados de la materia distintos. Normalmente trabajamos con 5, que son el estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, estado plasmático. Y otro estado que se refiere más que nada a un estado experimental en el cual aproximamos ciertos materiales al cero absoluto, que es menos 273 grados centígrados. Pero esto es algo que no les interesa mucho a este nivel y yo prefiero trabajar realmente con estos 4 estados porque son estados que nosotros podemos realmente ver de una manera un poco más tangible. Incluso si por lo menos el estado plasmático no lo vamos a tocar, si tenemos ejemplos de ellos en nuestra vida que pueden ayudarnos a entenderlos un poco más. Comencemos con el estado sólido, que un sólido es un material que tiene una forma y un volumen definido, puesto que sus moléculas están empacadas estrechamente. Esto limita el movimiento entre ellas. Por ejemplo, las rocas, la madera, los metales, en el momento en el que se encuentran a temperatura ambiente, e incluso el agua a temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Todo esto se encuentra en estado sólido. Ahora, si en esto elevamos un poco más la temperatura, tenemos el estado líquido, que igual a la temperatura ambiente tenemos muchos líquidos, pero lo que quiero ver es la manera en la que podemos pasar de un estado de la materia a otro. Para pasar de sólido a líquido, pasamos por el proceso de fusión, y para pasar de líquido a sólido, pasamos por el proceso de solidificación. Un líquido es un material que tiene un volumen definido y adquiere la forma del recipiente en el cual está contenido. Las moléculas de los líquidos se agrupan de una manera que les permite moverse con una gran libertad, especialmente si lo comparamos con los sólidos. Líquidos a temperatura ambiente, obviamente el agua, el aceite, el alcohol, y si queremos hablar de un metal que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente, tenemos el mercurio, lo cual es muy interesante y también muy tóxico, así que por favor no jueguen con mercurio. Ahora pasamos al estado gaseoso. En los gases, las moléculas o los átomos se encuentran dispersos en el espacio que los limita. De esta manera, los gases no tienen un volumen ni una forma definida. Esto quiere decir que ellos van a adquirir la forma y el volumen del recipiente en el cual se encuentren contenidos. Algunos gases que se encuentran a temperatura ambiente son, por ejemplo, el propio aire, que es una mezcla de varios elementos gaseosos, entre los cuales están predominantemente el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Vamos a pasar a hablar un poquito más sobre esto en el próximo video y comenzaremos hablando del estado plasmático de la materia.